tal, estudiantes? Vamos a resolver la experiencia número 3 para los estudiantes de cuarto de secundaria, que lleva por título Proponemos acciones responsables para el uso adecuado de los servicios básicos en el hogar. Nuestra situación es la siguiente: Mateo y su mamá aprovechan al máximo el tiempo que tienen en casa, pues saben que deben mantenerse dentro de ella por prevención. La mamá de Mateo es una gran artesana y le gusta tejer, pero se ha quedado sin insumos y no puede ir a comprar por las medidas de seguridad, pues por su edad pertenece al grupo de riesgo. Entonces tiene una mejor idea: tejer una chompa con los pocos restos de lana que le queda de sus trabajos. Ella y su hijo siempre son responsables de los recursos y tratan de no desperdiciar. Mateo quiere regalar a su mamá una mandala elaborado con material de reuso. El propósito de nuestra experiencia es la siguiente: reflexionar y proponer acciones responsables para el uso adecuado de los servicios básicos en el hogar. Nuestro producto: elaboración de un periódico mural con propuestas de acciones responsables para el uso adecuados de los servicios básicos en el hogar. Nuestras evidencias: mandala de materiales concretos y de reuso con transformaciones geométricas. Cuadro de tipología de bienes y servicios y de entidades reguladoras de servicios básicos en el hogar. Periódico mural temático con propuestas de acciones para el uso adecuado de los servicios básicos en el hogar. Nuestra experiencia de aprendizaje número 3 está dividido en 8 actividades, desde la primera, que indica analizamos y diseñamos una mandala con transformaciones geométricas, hasta la actividad número 8, presentamos y revisamos el periódico mural temático con recomendaciones para el consumo responsable de los servicios básicos en el hogar. Entonces empecemos con la actividad número 1, que lleva por título analizamos y diseñamos una mandala con transformaciones geométricas. En esta primera actividad tenemos un texto que lleva por título elaboración de una mandala, donde tenemos el caso de Mateo y su mamá, que aprovechan el tiempo máximo que tienen en casa, pues saben que deben mantenerse dentro de ella por prevención. Ellos no quieren ser contagiados del COVID-19, menos aún cuando las vacunas para dicho virus no están disponibles. La mamá de Mateo es una gran artesana y le gusta tejer, pero se ha quedado sin insumos y no puede ir a comprar por medidas de seguridad y pertenecer al grupo de riesgo por su edad. Entonces tiene una mejor idea: tejer una chompa con los pocos restos de lana que le quedan en sus trabajos. Ella y su hijo siempre son responsables de los recursos y tratan de no desperdiciar. Mateo le quiere regalar a su mamá una mandala elaborada con el material de reuso, parecida al siguiente gráfico que observamos en pantalla. A partir de la lectura número 1, responde las preguntas que te ayudarán a comprender el problema. ¿De qué trata la situación? ¿Con qué datos cuentas? ¿Qué es una mandala? Según la imagen de la lectura, ¿qué figuras geométricas intervienen en el diseño de la mandala? ¿Cómo están organizadas las figuras geométricas de la mandala? ¿Qué transformaciones geométricas conoces? ¿Qué figuras geométricas puedes insertar en el modelo de la mandala? Recuerda que todas esas preguntas las respondes de acuerdo a la comprensión del texto anterior. Número 2. Diseña un plano de estrategia de solución. Piensa en las siguientes preguntas. ¿Cómo ubicas las figuras geométricas? Número 2. Diseña un plano de estrategia de solución. Piensa en las siguientes preguntas. ¿Cómo ubicas las figuras geométricas? ¿Qué transformaciones geométricas se realizaron en el diseño? ¿Qué procedimientos realizarás para dar respuesta a la pregunta de la situación? Recuerda que cada una de las respuestas están basadas en la comprensión de las transformaciones lineales y mandalas que hemos leído en el texto anterior. Número 3. Vamos a ejecutar el plano de estrategia. En este caso tenemos el concepto de las transformaciones geométricas. Se clasifican en rotación, porque giran una cierta cantidad de ángulo; una reflexión, porque se reflejan mediante la simetría; y la traslación, el desplazamiento de una figura hacia un cierto punto del plano. Luego nos dice lo siguiente: ahora trazar dos ejes de simetría en la siguiente mandala. Para poder trazar dichos ejes de simetría,
Primero ubicamos el centro de nuestra mandala y a partir de ese centro dibujamos una recta en cualquier posición, pero que tiene que pasar por dicho centro. Esa recta de verde va a ser nuestro primer eje de simetría. Luego podemos trazar otra recta que pase por dicho punto de esta manera, y esa recta sería el eje de simetría número 2. Recuerda, puedes trazar muchas rectas que pasen por ese punto, no solo 2 como indica la pregunta. Luego nos dice, observa y responde qué transformaciones geométricas se realiza en la figura A para obtener la figura B. Como estás observando nuestra mandala, tenemos la figura A y la figura B en la posición que nos da el problema. Entonces lo que nosotros hemos hecho es resaltado el centro de nuestro mandala y observar lo siguiente, que la figura A para obtener la figura B ha tenido que rotar. Entonces, respondiendo a la primera pregunta, la transformación geométrica que realiza la figura A para obtener la figura B es la rotación. Ahora, ¿cuánto es el ángulo de rotación? 30 grados. ¿Y por qué? Un ángulo, para calcularlo, su definición va a ser parte sobre el todo por 360 grados. Entonces, ¿cuánto es la parte? Si tú observas entre la figura A y B, vamos a trabajar con las figuras de esta circunferencia que observas en pantalla. Entre A y B solo hay un cuadrado, por eso la parte vale 1. De un total de cuánto, si tú cuentas a su alrededor, tenemos 12. Por eso sería 1 entre 12 multiplicado por 360 y el ángulo que se forma sería 30. Luego nos dice, observa la siguiente mandala en construcción y completa el diseño con tu creatividad. Entonces, como estás observando, nosotros tenemos esta primera parte de una mandala. Entonces, de acuerdo a nuestra creatividad, nosotros hemos planteado esta mandala final, ya coloreada la parte inicial que nos daba. Recuerda que estos dibujos los puedes cambiar de acuerdo a tus gustos, cambiar de color y tal vez de forma. Luego, en la pregunta número 4 nos indica, reflexiona sobre las siguientes preguntas. ¿Qué situaciones necesitaron mayor esfuerzo para resolverlas? ¿Qué hiciste para superar las dificultades? Recuerda que todo eso se basa en las soluciones de los problemas que hemos realizado. Actividad número 2, que lleva por título construimos una mandala identificando sus transformaciones de rotación, traslación y reflexión. ¿Qué vamos a hacer en esta actividad? 1. Elabora con material reciclaje y de reuso diversos modelos de mandalas, evidenciando las transformaciones geométricas. Número 2. Difunde tu diseño creativo en un periódico mural temático. Número 3. Reflexiona sobre las siguientes preguntas. ¿En qué aspectos creo que debo seguir mejorando? ¿Qué transformaciones geométricas me cuesta identificar? Importante, para construir una mandala es importante trazar el eje de simetría para la distribución de las figuras. Para empezar nuestro diseño de mandala hemos trazado nuestros ejes de simetría. ¿Cuántos? 4. 4 rectas que pasan por un punto, en este caso el punto de rojo, y a su alrededor estamos dibujando nuestra primera circunferencia. Luego dibujamos 2 circunferencias concéntricas adicionales a la primera. Luego dibujamos algunos gráficos dentro de nuestras circunferencias, como estás observando. Al final nuestro diseño quedaría de esta manera, para luego pintarlo. Y ese sería un diseño de mandala que nosotros estamos elaborando. Recuerda que tú puedes dibujar o colocar y colorear de acuerdo a tu gusto. Además, vamos a identificar algunas transformaciones geométricas, como por ejemplo tenemos los ejes de simetría, que son esas rectas que hemos trazado. Además, si ubicamos 2 puntos A y B en nuestra mandala, podemos observar que para que A llegue a B ha sufrido una rotación de 90 grados. Entonces estamos aplicando algunas transformaciones geométricas a nuestra mandala. Luego vamos a evaluarnos aplicando algunos criterios, como por ejemplo, ¿describí un objeto en términos de traslación y rotación? Sí. ¿Expresé con dibujos en material concreto reutilizable las transformaciones geométricas como la reflexión? Sí. ¿Empleé diversas estrategias para describir las transformaciones de traslación y rotación? Sí, pero necesito mejorar
la rotación de figuras. Elaboré mi propia mandala y justifiqué las propiedades de las transformaciones geométricas, sí, pero necesito mejorar en la justificación de las transformaciones geométricas como la reflexión. Actividad número 3, que lleva por título Comprendemos la importancia de los recursos en la satisfacción de necesidades económicas. Tenemos la siguiente situación. La familia de Mateo está más tiempo que antes en casa y por eso los servicios brindados por la empresa prestadora de energía eléctrica y de agua potable son usados con mayor frecuencia. Además, Mateo se queda hasta altas horas de la noche en su cuarto elaborando sus mandalas. En esta situación ha generado que el recibo por consumo de energía eléctrica sea más alto de los meses anteriores. Además, su mamá riega las plantas continuamente. En este último escenario, ¿te has puesto a pensar por qué son importantes los recursos? ¿Cómo se están usando los recursos? ¿Cómo afecta el uso inadecuado de estos recursos a los derechos de los demás? ¿Qué instituciones orientan y regulan el uso de estos recursos? Entonces, en el punto número 2 tenemos: infórmate y reflexiona y lee con detenimiento los siguientes textos. Primer texto, que lleva por título La ciencia económica y sus recursos. Te recomiendo que lo leas 2 o 3 veces para que puedas resaltar las partes más importantes. Luego, en la parte final del texto tenemos la tipología de bienes clasificados según sus criterios y además los tipos. Ahora nos pide reflexionar sobre las siguientes preguntas. ¿Cuál es la relación entre recursos y necesidades para la ciencia económica? ¿En qué situaciones de la vida cotidiana de tu familia utilizan la economía? ¿Cuáles son las etapas del proceso para que el agua llegue a tu hogar como agua potable? Luego, ¿por qué el agua debe considerarse como un recurso económico? Recuerda que todas estas respuestas están en base a la información del texto anterior. Ahora vamos a completar el cuadro que representa sobre la tipología de bienes teniendo en cuenta el recurso del agua. Tenemos el siguiente cuadro: tipología de bienes. Tenemos los criterios según su materialidad, según su abundancia, naturaleza, grado de elaboración y su propiedad. Esto es con referente al agua, si es un bien o servicio. Y recuerda nuestra tabla anterior, también se clasifica. Entonces nosotros hemos clasificado de acuerdo a la tabla anterior el recurso del agua y también hemos sustentado nuestras respuestas. Recuerda que esto solo es un ejemplo, tú lo puedes modificar de acuerdo a la tabla anterior. Actividad número 4. Reflexionamos sobre el rol de las instituciones que regulan el uso de los servicios básicos del hogar. Tenemos la siguiente lectura, que lleva por título Instituciones reguladoras de los servicios de agua y energía eléctrica, las UNAS y OSINERMIN. Te recomiendo que leas 2 o 3 veces este texto para que puedas identificar las funciones de cada una de esas instituciones mencionadas. Y luego de leer y comprender tu texto, número 1, reflexiona sobre lo siguiente. Explica de qué manera se hace un uso responsable de los recursos agua, energía eléctrica en tu hogar. Luego, explica de qué manera en tu familia no están usando de manera responsable estos recursos. ¿Crees que el uso no responsable que haces de estos recursos afecta al derecho de otros a contar con este recurso? Recuerda que estas respuestas son en base a la lectura anterior. Luego nos pide lo siguiente: completa a partir del texto leído el siguiente cuadro. Tenemos las instituciones reguladoras SUNAS y OSINERMIN, ¿qué son y cuáles son sus funciones? Recuerda que estos datos se han obtenido del texto anterior. Actividad número 5. Comprendemos las consecuencias del uso inadecuado de los servicios básicos en el hogar. Número 1. Identifica la situación. En tu vida cotidiana estás constantemente usando una serie de servicios básicos para satisfacer tus necesidades y quizás no te detuviste a pensar si los estás utilizando de manera adecuada. Número 2. Lee el siguiente texto. Te recomiendo que lo hagas 2 o 3 veces, resalta las partes más importantes que te van a permitir luego responder algunas preguntas. Número 3. Subraya las ideas principales de la lectura respecto a las consecuencias del uso inadecuado de los recursos y luego utiliza esas ideas para organizar un organizador de información. Como estás observando, al resaltar nuestras ideas anteriores, hemos elaborado este organizador de información
que nos pide dicha pregunta. Luego, nos indica cuáles son las consecuencias del uso inadecuado de los recursos, como la energía eléctrica, en la economía y el presupuesto familiar. Número 5. Es un listado de acciones u omisiones que contradicen el derecho al agua reconocido en los acuerdos internacionales. Recuerda que este listado será colocado en el periódico mural temático. Aquí nosotros hemos hecho una serie de listados con respecto a las omisiones acerca del derecho al agua. Recuerda que tú lo puedes cambiar o modificar. Actividad número 6. Reflexionamos y proponemos acciones responsables para el uso adecuado de la energía eléctrica en el hogar. Número 1. Observa y lee los dos afiches. Tenemos este primer afiche donde nos indica: conoce cómo ahorrar energía eléctrica en tu hogar y cuánto consumen los artefactos eléctricos. Y luego aquí también tenemos otra infografía acerca de vampiros de energía, aquellos artefactos o aparatos electrónicos que no se apagan. A partir de esas dos infografías anteriores, en la número 2 nos pide: observa la infografía e identifica algunos de los artefactos que utilizas en tu hogar. Luego completa el siguiente cuadro para calcular cuánta energía eléctrica consumes en un día. Los artefactos que nosotros hemos considerado son la computadora, equipo de sonido, televisor, refrigeradora, celular y lavadora. El consumo de energía. Esta cantidad de dónde ha resultado. En la primera infografía están los datos de cuánta energía consume dichos aparatos electrónicos. La unidad de medida es el watt, pero nosotros debemos transformarlo en kilowatt. Esas cantidades que nos presenta la infografía lo debemos dividir entre 1000. Y al dividir entre 1000 obtenemos el consumo de energía en kilowatts de cada uno de los artefactos. En la siguiente columna nos hablan sobre las horas al día que usamos cada uno de estos artefactos. En este caso yo he considerado esta cantidad de horas, tú lo puedes cambiar o modificar de acuerdo a tu gusto. Y finalmente, ¿cómo vas a obtener la energía consumida? Vas a tener que solo multiplicar el consumo de energía por las horas de uso. 0,3 por 8, 2,4 kilowatts por hora. 0,08 por 3, 0,24. 0,12 por 4, 0,48. 0,35 por 24, 8,4. 0,01 por 5, 0,05. 0,5 por 2, 1 kilowatt por hora. Esta es la energía consumida de cada uno de estos artefactos que nosotros hemos considerado. Número 3. ¿Qué artefactos en tu hogar están ocasionando gastos vampiro? Luego elabora un listado de acciones para prevenir esta situación. Los artefactos que estamos considerando son los focos, la termal, la TV o PC, la plancha y refrigeradora. Y aquí en la siguiente columna son una serie de acciones para poder revertir dicha situación. En la número 4 dice: elabora un listado de acuerdos para disminuir la cantidad de energía eléctrica que utilizan en tu hogar. Recuerda que este insumo será ubicado en el periódico mural. Los acuerdos que nosotros hemos colocado son 5. Recuerda que tú puedes cambiar o modificar de acuerdo a tu comprensión del tema. Y finalmente nos piden: luego vamos a evaluar nuestros resultados con los siguientes criterios. ¿Presenté propuestas claras sobre el uso adecuado de los servicios básicos del hogar? Sí. ¿Presenté mis propuestas teniendo en cuenta el impacto de uso inadecuado de los servicios básicos en la economía del hogar y en la convivencia? Sí. ¿Incorporé las reflexiones compartidas con mis familiares durante las distintas actividades trabajadas? Sí. Actividad número 7, que lleva por título: conocemos, planificamos y elaboramos el periódico mural temático como medio de difundir el consumo responsable de los servicios básicos del hogar. Número 1. Considera lo siguiente para tu periódico mural. Recuerda cuál es el propósito comunicativo. Haz una propuesta con la finalidad de crear conciencia sobre tu uso responsable. Número 2. Reconoce e identifica partes del periódico mural. Tenemos el título, las secciones y los responsables. Número 3. Las secciones que acabas de leer se adecúan y las adaptaremos a un periódico mural de tipo temático en tu hogar.
Y número 4, elabora el periódico mural temático. Para ello piensa en un diseño. Te sugiero incluir una sección editorial para dar a conocer tu postura sobre el uso responsable de los servicios básicos en tu hogar. Entonces nosotros hemos propuesto esta estructura que va a tener luego nuestro periódico mural. Va a tener un título, un editorial, las secciones que están basadas en los trabajos que estamos realizando en esta experiencia de aprendizaje, desde la construcción de una mandala, el cuadro de tipología de bienes del agua, cuadro de instituciones reguladoras, listado de acciones y omisiones que contradicen el derecho del agua, listado de acuerdos para disminuir la cantidad de energía eléctrica que consumimos, y luego los responsables, que serían aquellas personas que están elaborando dichas secciones, y también el periódico mural. Actividad número 8. Presentamos y revisamos el periódico mural temático, con recomendaciones para el consumo responsable de los servicios básicos en el hogar. Número 1. Observa que tu primera versión del periódico mural temático tenga título, las secciones, los responsables. Número 2. Desarrolla las siguientes acciones para ver la calidad de tu periódico mural. Revisa los pasos que seguiste en la construcción de tu periódico mural, reflexiona sobre el título, revisa tu escritura fijándote en la ortografía, puntuación y tildación de palabras, revisa la eficacia de tu periódico mural temático. Y número 3, ahora corrige lo observado hasta tener la versión final de tu periódico mural para publicarlo en un lugar de tu hogar. Nuestra versión final de nuestro periódico mural es la imagen que estás observando, donde tenemos una editorial, nuestros responsables que tú puedes completarlo, y aquí las secciones, donde se resaltan nuestros trabajos elaborados en esta experiencia de aprendizaje. Recuerda que tú lo puedes cambiar o modificar. A continuación vamos a evaluarnos con los siguientes criterios. Presenta todas sus partes, títulos, secciones y responsables, sí. Desarrolla secciones que sí guardan coherencia con el título, sí. Presenta una diagramación que llama la atención y es de fácil lectura, sí. Emplea gráficos que complementan la información desarrollada, sí. Con esto estamos terminando la experiencia de aprendizaje número 3 para los estudiantes de cuarto de secundaria. Nos estaremos viendo dentro de una semana. Muchas gracias.